para acercarnos a la Virgen este retiro y este día de Nuestra Señora del Rosario, en el mes de octubre, que es el mes del Rosario, preparando incluso para el día 18 el aniversario de la coronación de la Virgen en el seminario y en el año mariano. Son muchos motivos para hacer más fuerte, más intensa, más viva la presencia de la Virgen Santísima en nuestra vida. Más de una vez hemos señalado cómo los misterios de la Virgen, los nombres de la Virgen que nos presenta la Iglesia, van unidos de alguna manera a la historia de la Iglesia y de los pueblos cristianos, en los cuales la Virgen de alguna manera se manifiesta en un hecho, en una aparición, en un signo, en una presencia. Y por otra parte, los misterios de la Virgen nos muestran a veces distintos aspectos de las gracias que Dios le da, cuando la miramos como Virgen, como Inmaculada, como asunta a los cielos, como Madre, como Dolorosa, como Reina. En la Virgen del Rosario podemos decir que se resumen estas dos cosas. Por una parte, la presencia de la Virgen en la historia de los pueblos, desde que ella aparece entregando el rosario a Santo Domingo. Tiempos de dificultad, de lucha, de herejía, la presencia del rosario en la lucha contra los moros o contra la herejía vigente. También en la historia de nuestra patria, la Virgen del Rosario tiene una gran presencia, y es la patrona de muchas de nuestras diócesis, precisamente porque va unida a la historia de nuestro pueblo. Y de una manera particular, en los tiempos difíciles en los cuales vivimos, se hace presente la Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Pensemos que es la advocación de Fátima, llamado a la oración de la penitencia. Pensemos que este llamado tiene un eco entre nosotros en las apariciones de la Virgen en San Nicolás de los Arroyos, que es también Nuestra Señora del Rosario. Presencia entonces de la Virgen en su advocación histórica, pero al mismo tiempo en los misterios de la Virgen. Y podemos decir que es una cuestión de hacer competencias entre advocaciones, pero podemos decir que este nombre de Nuestra Señora del Rosario resume todos los misterios marianos, porque al llamarla Nuestra Señora del Rosario estamos mirando la presencia de María en toda la historia de la salvación, es decir, en los distintos momentos de la vida de nuestro Señor, a través de esos misterios que recuerdan esos principales momentos. El Padre Ministro les señalaba hoy en la misa, digamos, cómo el rosario tiene que ser más que una repetición mecánica y externa, tiene que ser una oración de contemplación, y al mismo tiempo de contemplación sencilla, y de contemplación con María de los misterios de Cristo. Esos misterios, como sabemos, se dividen en tres tipos de misterios: los de gozo, los de dolor y los de gloria. Podemos decir que los dos primeros son los misterios de la tierra, y los terceros, los misterios de gloria, son los misterios del cielo, para la Virgen, para nosotros también. Misterios de gozo y de dolor aquí en la tierra. Yo cuando suelo poner en la predicación al rosario como imagen de la vida cristiana, hago esta comparación. Aquí en la tierra vivimos, como vivió Cristo, como vivió la Virgen, el gozo y el dolor. La vida del hombre, la vida del cristiano, la vida del sacerdote es como un tiento donde se trenzan alternadamente el gozo y el dolor. Los dos coexisten, conviven, incluso se compenetran, se distinguen. No son lo mismo estos misterios que nos hacen mirar los momentos de la venida del Señor y que nos llevan a la alegría de la Navidad, que los misterios de cruz. Y sin embargo hay una pequeña compenetración entre ambos. En el centro del gozo aparece la profecía del anciano Simeón, donde anuncia el dolor. Una espada te atravesará el corazón. Y podemos decir que en el dolor
La presencia de María de pie junto a la cruz es un signo de gozo en la alegría de la esperanza. Cuando todo parece derrotado y parece que triunfan las tinieblas, la luz está como una esperanza en el corazón de María y tal vez solamente allí. Ella es la única que espera y el dolor más profundo no puede quitarle el gozo totalmente del alma. Son los misterios que de alguna manera expresan lo que es nuestra vida en la tierra. Está presente la cruz en la vida del cristiano, pero la vida del cristiano no es solamente cruz. Y en los momentos de mayor dolor, cuando más pesada se hace la cruz, no nos pueden quitar el gozo del alma. Y al revés, no es solamente gozo. No podemos adelantar el paraíso de tal manera que excluyamos la cruz aquí de la tierra. Los misterios de gloria los viviremos en el cielo. Sí, como la Virgen sabemos ser fieles a Cristo aquí en la tierra, en el gozo y en el dolor. El gozo, entonces, resumiendo el espíritu principal de estos 5 primeros misterios, el gozo podemos decir que es pleno en la gloria. Es el gozo de la resurrección. Es un gozo en el cual la Iglesia canta, exulta, lo que tiene su expresión en la liturgia, en el momento mismo de la resurrección. Cuando se canta el exulte, cuando se canta el gloria, cuando se encienden las luces, cuando suenan las campanas. Es una alegría exultante de la Iglesia, es la alegría de la victoria, es la alegría del triunfo, es la alegría de Cristo resucitado que nace como el sol que disipa las tinieblas después de la oscuridad del Viernes Santo, de la soledad de María del sábado. Es el gozo para el que estamos llamados en la gloria, que, como aprendíamos en el catecismo, todo bien sin mezcla de mal alguno. Es el gozo que nace de la contemplación del Señor. Ese es el gozo pleno. Pero ese gozo, podemos decir, aquí en la tierra es un gozo que está incoado. La gracia, nos enseñan los teólogos, es la incoación de la gloria, pero ya es la gloria presente de alguna manera en nuestra vida actual. Es decir, ya hemos resucitado con Cristo. Sin embargo, todavía no hemos alcanzado la plenitud de esa resurrección. Ya hemos resucitado con Cristo porque estamos muertos por el pecado y Cristo nos ha hecho vivir como hijos de Dios, nos ha comunicado la vida. Y eso es motivo de gozo, pero no es pleno. No es pleno todavía. Hay algunos que adelantan la resurrección, los que dicen que rechazan incluso el crucifijo, el mirar a Cristo en la cruz. Dicen, no, Cristo es Cristo resucitado, Cristo ha resucitado. El cristianismo es alegría, solamente alegría. Se olvidan que, si bien nosotros hemos resucitado con Cristo, nuestra resurrección no es todavía plena. Esa vida de gracia es una incoación de la gloria, pero nosotros podemos perderla. Incoación es la semilla, todo el árbol está incoado en la semilla, todo el cielo está incoado en la gracia. El cielo ya está presente en nosotros de alguna manera, pero todavía podemos perderlo, todavía podemos matar en nosotros esa semilla. La semilla puede llegar a no ser árbol, a no ser fruto, y por eso nosotros tenemos que unirnos todavía a la pasión de Cristo. Predico a Cristo y a Cristo crucificado, decía San Pablo. Sin embargo, decíamos que incluso en los momentos de cruz está la alegría. El gozo del cristiano, el gozo de saber que Dios se ha hecho hombre, que el Verbo se ha hecho carne, que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Esta alegría incoada se refiere de una manera particular a la encarnación y al nacimiento de Cristo. Es decir, pertenece a los misterios de gozo, así como la alegría plena pertenece a los misterios de gloria, a la resurrección, a la ascensión al cielo, a la asunción. Es el gozo del cristiano que es en primer lugar un gozo sobrenatural. Sobrenatural. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando se habla de la alegría cristiana. La alegría cristiana no es alegría de cáscara,
no es alegría de happening, no es alegría superficial, no es alegría puramente humana que puede ser artificialmente provocada. Es una alegría teologal. San Pablo habla, Filipenses 1:25, de la alegría de la fe. Y la fe a veces es una luz que nos marca un caminito en medio de la oscuridad. Es alegría de la esperanza, dice San Pablo, Romanos 12:12, la alegría de la esperanza. Y la esperanza es esperanza de algo que no poseemos todavía. Sin embargo, sabemos que no nos faltará la gracia y el auxilio divino para alcanzarlo. Y tenemos esperanza de poseerlo. Y de allí brota también la alegría del cristiano. Pero es teologal, no es psicológica, no es puramente humana. Aunque pueda repercutir en nuestros sentidos, puede también ser una serenidad profunda y oscura en los momentos de dificultad. Es alegría que brota sobre todo de la caridad. Santo Tomás señala como frutos del amor de caridad que pone orden en nuestra relación con Dios y en nuestro propio interior, como frutos de la caridad, el gozo y la paz. Porque esa alegría entonces es sobrenatural y no puramente psicológica, es una alegría que es serena y que es profunda, y que a veces puede aparecer invisible. Alegría en el misterio. Y esta alegría al mismo tiempo es más fuerte que el dolor, es más fuerte que todo dolor humano. San Pablo lo expresa muchas veces, y su vida fue agitada y estuvo llena del dolor, azotes, cárceles, persecuciones, naufragios, calumnias, incomprensiones. Y sin embargo decía en la carta a los Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y a los Filipenses, aun cuando mi sangre fuera derramada como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría y congratularía con vosotros. Es decir, incluso el perder la vida, incluso el martirio sangriento no puede quitar del alma del cristiano este gozo. Al contrario, como nos une a la cruz de Cristo, tiene que ser motivo de gozo. Santiago 1:2: considerad, hermanos míos, como motivo de alegría el veros rodeado de tantas clases de pruebas. Y en la primera carta de Pedro 4:13: alegraos en la medida en que participáis de los sufrimientos de Cristo, porque también exultéis de gozo en la revelación de su gloria. El sufrimiento tiene para el cristiano sentido de cruz, y entonces no solo no puede desarraigarle esa alegría profunda, teologal, sino que tiene que hacerla más fuerte, más firme. Pensemos esto al pensar o al denominar a estos misterios, misterios de gozo, misterios de alegría. Podemos decir también que estos misterios de gozo tienen una doble referencia a la vida de Cristo. Son los misterios de la encarnación del Verbo, por una parte, y son los misterios de la vida oculta. Misterios de la encarnación del Verbo, los tres primeros misterios, y los otros dos misterios de la vida oculta. Es decir, del Verbo encarnado que empieza a dar sus primeros pasos sobre la tierra. Misterios de la encarnación del Verbo, y por eso podemos señalar que estos misterios están profundamente unidos a otras oraciones, aparte del rosario. En primer lugar, al Ave María. Sabemos que el Ave María se construye en toda su primera parte con palabras que son inspiradas por Dios. Es decir, las palabras que el ángel pronuncia en el saludo de María: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Y las palabras inspiradas por Dios también de Santa Isabel, que recibe a la Virgen: bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
el rezo del rosario concretamente, cuando meditamos los misterios de gozo, simplemente el pensar en esas palabras del Ave María puede ayudarnos a la meditación de los misterios. Porque al mismo tiempo que en la vida de la Virgen empiezan a vivirse, a construirse los misterios del gozo, también se construye, inspirada por Dios, las palabras del Ave María. A veces podemos decir que en el rezo del rosario, si la mente está dedicada a la contemplación de los misterios, las palabras del Ave María, las cuales no es necesario que atendamos, pueden ser como una música de fondo, mientras la mente, mientras la imaginación incluso contempla las escenas enunciadas en el misterio. Pero también puede unirse las dos cosas. Y el pensar suavemente cuando pronunciamos estas frases del Ave María, relacionándolas con el misterio, puede llevarnos a contemplar, utilizando incluso aquello que llamamos la música de fondo, las palabras, unidas al alma, unidas al espíritu. Estos misterios, de una manera particular, los hacemos presentes cuando rezamos el Ángelus 3 veces al día, pensando en el misterio de la encarnación, en el verbo hecho carne. Y luego los misterios de la vida oculta, es decir, de aquellos primeros acontecimientos de la vida oculta y también de aquellos 30 años que pasan en la oscuridad y que el Evangelio resume con muy pocas palabras. La vida de Nazaret, uno de los santos modernos, no canonizado ciertamente, pero que muestra la santidad en su vida, Charles de Foucault, hizo como lema de su vida, alguna vez hemos señalado qué importancia que tiene en la vida espiritual el tener un eje, un centro, y decíamos que el eje, el centro en algunos santos ha sido una virtud, y en otros a veces un lema, tener un lema que verdaderamente sea algo que encarna mi vida. Se suele poner un lema en las estampitas de ordenación, pero a veces se queda ahí, es un lema, no busca una frase que suene linda. Sería lindo que uno haga del lema de su ordenación una especie de lema de su vida, que de alguna manera exprese o centre su propio camino en la vida espiritual. Don Bosco tomaba aquella frase de la escritura, dame que ánimas, etcétera, todo, dame almas y yo, y lo demás no, guárdatelo, no me interesa. Charles de Foucault hizo el eje de su vida imitar a Cristo en Nazaret. Ese testimonio en los lugares más difíciles, en los lugares más pobres, testimonio que le costó incluso la vida, pero al mismo tiempo testimonio contemplativo, de adoración de la Eucaristía, de pobreza, de presencia silenciosa, se moldeaba sobre la contemplación de Cristo en Nazaret. Y muchas veces se hace la comparación, y es una comparación real, entre lo que fue la vida de Cristo en Nazaret y lo que tiene que ser nuestra vida en el seminario. Sentimos a veces apuro, es cierto, el Señor nos llama a una vida activa, a una vida de apostolado. A veces quisiéramos que eso ya estuviera presente. A veces nos entusiasmamos con el apostolado tanto que a lo mejor no sabemos ponerle límites y descuidamos precisamente lo que tiene que ser la fuente de todo apostolado. En primer lugar, la oración. En primer lugar, la contemplación. Si tenemos que ir al apostolado, primero tenemos que estar llenos de Cristo. Llenos de Cristo por el estudio, sí, pero sobre todo por la contemplación. Porque incluso el estudio, cuando toca los misterios del Señor, tiene que ser alimentado por la oración, tiene que ser alimentado por la contemplación. Si no, el apostolado se convierte en cáscara. Cristo no necesitaba de ese tiempo, y Él lo mostró. A los 12 años aparece desentrañando los misterios de la Escritura con los doctores del templo que lo miraban con la boca abierta.
Él tenía la sabiduría de Dios. Él era Dios. Él tenía el conocimiento del Padre en la contemplación desde toda la eternidad. Esa relación misteriosa del Verbo y el Padre. El Padre que engendra al Verbo, que es el conocimiento del Padre y al mismo tiempo ese amor con el cual el Padre y el Verbo al conocerse se aman y del cual procede el Espíritu Santo. Entonces, desde toda la vida tenía esa contemplación y sin embargo él quiso el silencio de esos 30 años, como incluso antes de largarse al apostolado quiso el silencio, el ayuno, la penitencia, la oración de los 40 días de desierto. Pensemos en eso. Decía una vez dice, cuando son seminaristas quieren hacer apostolado, dice, cuando son sacerdotes quieren estudiar. Y muchas veces es algo que puede pasar en nuestra vida. Aquello que no tenemos o que no hacemos o que no es nuestra obligación nos llama más la atención. Las rosas son más lindas en el jardín del vecino. En cambio, las que tenemos en el jardín propio las vemos llenas de defectos. Queremos muchas veces escapar de nuestro deber de Estado, de lo que el Señor me pide en este momento, yendo a buscar aquello. No digo que en nuestra vida no tenga que estar presente el apostolado, y el espíritu apostólico tiene que incrementarse, tiene que crecer, pero el apostolado en el tiempo de seminario es un aspecto de nuestra formación. No estamos para otra cosa. No estamos para solucionar los problemas de la diócesis, no estamos para solucionar los problemas de la parroquia, sino que el apostolado, aun cuando mira el bien que hacemos a las almas, mira en primer lugar a nuestra formación. Es un ejercicio, es un entrenamiento para el día de mañana. Pero nuestra misión principal en el seminario es aquello que se resume en los misterios de la vida oculta de Cristo, en los misterios de Nazaret. Nuestra misión es conocer al Señor en el estudio y sobre todo conocer y contemplar al Señor en la oración. Si nos escapamos de esto, por más que haya una cosa muy laudable en el fondo de nuestra alma, que es el deseo del apostolado y del bien de las almas, sin embargo no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos pide. Misterios de la vida oculta. El Señor, lo repito, que no tenía necesidad de ese tiempo, de ese silencio, porque Él desde toda la eternidad contemplaba y amaba el misterio del Padre, el del Espíritu Santo, su propio misterio. Sin embargo, quiso tenerlo libre, voluntariamente, y en eso nos enseña. Pensemos entonces en estas cosas: misterios de la tierra, misterios donde el gozo es incoado y por lo tanto no es pleno y coexiste con el dolor. Gozo que no es una alegría puramente humana o psicológica, horizontal o provocada, ruidosa o externa, sino que es una alegría teologal, serena y profunda, y que no puede ser desarraigada por ningún dolor, ni siquiera por el de dar la vida. Misterios de la encarnación del Verbo, que se hacen presentes aparte del rosario o en el rosario, en el Ave María y en el misterios de la vida oculta, que tienen que imprimir de alguna manera su sello en nuestro tiempo de seminario. Pensemos brevemente en esos misterios. ¿Cómo se puede meditar un misterio? La forma más simple que pone San Ignacio es la contemplación de la escena. No tenemos mucho tiempo para disquisiciones teológicas mientras rezamos un misterio del rosario. Los misterios pasan rápido. No podemos querer sacar muchas conclusiones intelectuales o razonamientos acerca del misterio que estamos meditando. No hay tiempo para eso, y eso muchas veces es estéril. La contemplación de los misterios tiene que ser una contemplación sencilla. ¿Y a veces qué es? A veces es simplemente contemplar la escena. Todo aquello que dice San Ignacio en las contemplaciones. Es contemplarla con los ojos del alma, o contemplarla con los ojos de la imaginación. Sin tratar a lo mejor en ese momento de sacar conclusiones, de sacar propósitos. Es como ponerse delante de la escena, y para eso nos puede ayudar una imagen.
y para eso nos puede ayudar el recuerdo de alguna película sobre los misterios del rosario. Pararse allí y mirar como si la estuviéramos viendo, tratar de representarnos el cuadro, y a veces ni siquiera todas las escenas, sino algunas de esas escenas. El momento en que aparece el ángel, o el momento en que María inclina la cabeza y dice, Fía, hágase en mí, o el momento en el misterio en el cual el Verbo empieza a hacerse carne en las entrañas de María. Contemplación sencilla, contemplación serena. Podemos tomar a lo mejor un aspecto del misterio, una frase, algo que nos da el sentido principal y que esa frase esté presente entre nosotros. En la visitación, por ejemplo, no puede mirar la escena, la Virgen de Isabel que se encuentra, no puede procurar sentir ese niño que salta de gozo en las entrañas de Isabel o a María como portadora de Cristo. No puede pensar en la caridad de la Virgen que va a ayudar a sufrir, pero sobre todo, ¿quién lo resume mejor que la Virgen? Las palabras del Magnífico, ese canto de alabanza como los cantos del Antiguo Testamento, que María saca de su meditación, de la Escritura, de la Palabra de Dios, conocida con tanta profundidad que aflora a sus labios construyendo un canto en ese momento con la inspiración del Espíritu y con toda la riqueza de su plenitud de gracia. Una sola frase del Magnificat puede ser la meditación de ese misterio, el tener presente en la mente una sola frase. El Señor ha hecho en mí grandes cosas. Miró la humildad de su esclavo. Me llamarán bienaventurada la generación. Cada vez que rezamos el rosario, Santa María, Madre de Dios, estamos cumpliendo con la profecía de la Virgen y llamándola bienaventurada. Entonces, la meditación del misterio puede ser eso. Puede ser el contemplar la escena, sin pretender reflexionar, sacar conclusiones, dejándonos penetrar suavemente, o puede ser el de tener la atención sobre una sola frase. Cuando se reúnen, como decíamos, el Ave María y el misterio, poner más atención mientras pronunciamos las palabras del Ave María en una sola de esas frases. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y al repetirlo, pensar, relacionándola con el misterio, que esas palabras con las cuales nosotros hablamos a la Virgen, es Dios el que las ha puesto en nuestra boca, como Dios la puso en la boca del ángel. La Anunciación nos da precisamente eso, las palabras del ángel, que como decíamos construyen el Ave María, el saludo del ángel a la Virgen, que es la palabra de Dios. Esa presencia del ángel es un signo de que se llega a la plenitud de los tiempos. Lo de San Pablo en Hebreos. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo. El ángel es el mensajero de Cristo. El ángel es el mensajero de la palabra. ¿De qué forma eso tiene que estar presente en nuestra vida? Nosotros también tenemos en nuestra misión el ser ángeles, es decir, el ser mensajeros, el anunciar la palabra, el anunciar a los hombres la encarnación del Verbo, para que, por la gracia, alimentada por los sacramentos, el Verbo pueda encarnarse en el alma de los hombres, es decir, para que los hombres sean hechos hijos de Dios. O la actitud de María, ese temor que es un pudor delante del misterio, esa pregunta discreta que hace referencia a su propósito de virginidad, y sobre todo aquellas palabras con las cuales ella se pone a las órdenes de Dios, y aquí la esclava del Señor. Es decir, mi voluntad es lo que Dios quiere. Si el Señor lo quiere, que se haga así, yo estoy a sus órdenes.
Y luego la encarnación del Verbo, el Espíritu que cubre a María con su sombra, como en el Antiguo Testamento la nube cubría el templo, que era el lugar de la presencia de Dios. Y por obra del Espíritu Santo y no por obra de varón, el Verbo que empieza a existir en las entrañas de María. Ese es el motivo más profundo de alegría. Todo lo demás prepara esto. Ahí está el centro del misterio. Como el centro de nuestra fe cristiana está ahí. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Es decir, Dios se hace hombre. Diferencia, podríamos decir que es la diferencia específica de nuestra fe cristiana. Son muchos los que creen en Dios, pero somos cristianos y católicos porque creemos que Dios se hizo hombre, que el Verbo de Dios se hizo carne, que Dios nos habló en su Verbo, pronunciando en la encarnación su palabra de una vez para siempre. Palabras que tienen para meditar, digamos, toda nuestra vida, todo aquello que está expresado en el prólogo del Evangelio de San Juan, que es como el resumen de ese Evangelio que es el que penetra más en el misterio y en la profundidad de Cristo. Y luego decíamos la visitación, el encuentro del precursor y del precedido. También hemos señalado más de una vez de qué manera San Juan el Bautista es figura, es imagen de nuestro ministerio, de ser precursores de Cristo, de decirle a los hombres que en medio de ellos hay uno al que ellos no conocen. Podríamos verlo hasta de una manera real, ¿cierto? Si uno tuviera ese fuego de Cristo, cuando uno sabe que Cristo está presente en la Eucaristía y uno ve en la ciudad la multitud de hombres que van y vienen y pasan frente a la iglesia, uno sentiría el deseo de agarrarlos de a uno y pararlo en la calle, agarrarlo en las solapas y decirle: en medio de ustedes, o de ponerse a gritar en la plaza, en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, y señalar hacia el sagrario. Aquello otro de que detrás de mí viene alguien que es más grande que yo, y aquello de que es necesario que él crezca y que yo disminuya, en lo cual está encerrado todo el sentido del valor instrumental de nuestro sacerdocio. Somos instrumentos, somos nada más que instrumentos. No intereso yo, no interesa mi éxito apostólico, no interesa que la gente me quiera o me rodee. Si yo construyo para mí un grupo de jóvenes, para mí una parroquia como mi parroquia, mis discípulos, mis dirigidos, no estoy trabajando para Cristo. Cristo tiene que pasar a través de mí. Detrás de mí viene alguien que es más grande que yo. Y a veces de qué manera nos atan, y no es fácil, de qué manera nos atan los afectos humanos, los intereses humanos, la vanidad humana, los egoísmos humanos. Sin embargo, en el centro de nuestra espiritualidad sacerdotal tiene que estar esa instrumentalidad, como nos enseña Juan el Bautista. Anuncia a Cristo desde que está en el vientre de su madre. Isabel reconoce esa presencia porque el niño saltó de gozo en mi seno. La alegría del precursor que reconoce al precedido y se alegra. El saludo de Isabel, en el cual se sigue construyendo el Ave María. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y luego lo decíamos, el Magnífico. Una forma de meditar este misterio sería casi el meditar cada una de las frases del Magnífico. Tener presente cada vez que rezamos una frase, o tener presente esa frase durante algún tiempo. Alguna vez lo hemos señalado hablando de la humildad.
como aquello de que la humildad es la verdad, se muestra con enorme fuerza en la Virgen, con enorme fuerza. Tiene conciencia de su gloria. Todos aquellos que quieren disminuir el culto mariano y dicen, no, la Virgen en el Evangelio aparece oculta, silenciosa, etcétera, etcétera, ignoran o desconocen esa frase del Magnificat: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Tiene plena conciencia de toda la gloria que va a tener en la Iglesia y a lo largo de todos los siglos y a lo ancho de todo el mundo, pero dice, porque ha hecho en mí cosas grandes. Miró la humildad de su esclavo, ¿sí? Ha levantado del estiércol al pobre. Esa es la humildad más profunda que tienes, que no hayas recibido. Y la Virgen recibió mucho, nadie recibió como ella, pero tenía conciencia de que lo había recibido. Me llamarán bienaventurada porque hizo en mí cosas grandes. Ella se rebaja, tiene conciencia de su nada, de que es criatura, y precisamente por eso va a ser exaltada. El que se humilla será exaltado. Y hay un reflejo en esa actitud interior de la Virgen, hay un reflejo de la humildad del Verbo, es decir, de la encarnación del Verbo. Siendo Dios, se hizo semejante a nosotros, se anonadó a sí mismo, se hizo nada, se humilló a sí mismo. La kénosis del Verbo divino, la suprema pobreza del Verbo a la cual se refiere San Pablo en los Filipenses, se anonadó a sí mismo, y por eso Dios lo exaltó. En la Virgen hay humildad, ella es criatura, por más que sea entre las criaturas la primera. Y yo puedo tener soberbia cuando ella no la tiene, pero refleja la humillación de Cristo. En Cristo no hay humildad, no puede haber humildad, no es humus. Y sin embargo se humilla. El que no era humilde, el que no era humus, se humilla, baja hasta nuestro humus, asume un cuerpo hecho de humus, sacado del barro, del limo de la tierra. La encarnación es la humillación del Verbo, es la pobreza, es la renuncia del Verbo. Y eso se expresa en el tercer misterio, en el nacimiento, la humillación, la humildad, el bajar hasta nosotros para que nosotros podamos ser levantados. Por eso ahí está el centro de nuestra alegría, encarnación y nacimiento. La alegría cristiana es la que se expresa en la Navidad. Decíamos que es serena y profunda, que es interior. ¿Qué es lo que hay en la Navidad? Y aparentemente muy poca cosa: un pesebre, los animales, el niño que no se distingue de ningún otro niño. Humanamente es muy poco lo que aparece, y sin embargo allí está el misterio que lleva a una alegría propia. Los ángeles que cantan en el cielo, gloria a Dios y paz en la tierra. Es la gloria de Dios y es la paz en su sentido más amplio y profundo, la paz que Cristo viene a traer al mundo, la paz que es el conjunto de todos los bienes espirituales, la paz que significa poner el orden entre Dios y el hombre y en el interior del hombre mismo. Esa paz es la que acompaña al gozo, la que acompaña a la alegría. Y luego la visita de los pastores y la visita de los reyes. Escena para mirar con los ojos de la imaginación, pero escena también para unirnos a ellos. Los pastores y los reyes son los judíos y son los gentiles. La Epifanía es la manifestación de Dios a los gentiles, a aquellos reyes que vienen de lejos, siguiendo la estrella, la luz de la fe en la oscuridad del mundo. Es la manifestación de Cristo a los pobres y a los ricos. Es la manifestación de Cristo a los ignorantes y a los sabios. Y es el reconocimiento de Cristo por los pobres y los ricos, por los judíos y los gentiles, por los ignorantes y por los sabios.
es el reconocimiento del misterio, es la luz de Dios que brilla en esos corazones, permitiéndoles ver más allá de la realidad material de ese niño pobre en el pesebre, la realidad sobrenatural de aquel que es Dios y hombre verdadero, de aquel que es Rey. El significado de la triple ofrenda: oro, incienso y mirra. Oro como Rey, el oro en el cual se refleja, el oro es el símbolo del sol, de la luz solar, de la centralidad divina, y se ofrece al Rey, pero aquí es más que un rey humano. No es el rey que de alguna manera representa a Dios, toda autoridad viene de Dios, sino que Él mismo es Dios, y por eso al oro se